compartir algo, un mensaje que estuve predicando en USA estos meses, estas semanas pasadas. Ha ido formando parte realmente de unas conferencias en las que estuve, y aunque algunas cosas os sonarán de antes, pues porque son verdades que me han impactado desde hace mucho tiempo, pero quizás no organizadas de esta manera. Entonces quiero hablar un poquito esta mañana sobre la voluntad de Dios. Yo me tomo por descontado que la mayoría de vosotros, por no decir nosotros, que la mayoría de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir, no la nuestra. Es fácil decir quiero hacer la voluntad de Dios siempre y cuando no me doy cuenta de que quiere decir también al mismo tiempo que no estoy haciendo la mía. ¿Entendéis lo que digo? Si mi coche va hacia Donosti, quiere decir que mi coche no va hacia Vitoria. ¿Sí o no? Lógico, es lógica. Y cuando decimos yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿qué quiere Dios que yo haga? Eso lo quiero hacer. Estoy diciendo, si lo digo de verdad, estoy diciendo quiero la voluntad de Dios y no la mía. Lo cual es más difícil. Más difícil decir. Entonces, en este tema de buscar y encontrar la voluntad de Dios, que fue parte de una de las conferencias, quiero resaltar dos verdades. Cuando una persona decide y una persona enfoca su vida en hacer la voluntad de Dios, dos cosas que va a encontrar. Bien, primero, Dios le va a sorprender con su voluntad. Dios te va a sorprender con su voluntad. Estoy seguro que si ahora mismo yo pido a todos los hermanos que llevan con el Señor 5 años por lo menos, cómo no los que llevan 10, 15, 20 años conociendo a Cristo, pero estoy segurísimo que si pudiéramos tener testimonio de todas esas personas, de todos esos hermanos, todos dirían, no estoy haciendo o no, lo que Dios ha hecho en mi vida no es lo que yo me esperaba. A mí Dios me ha sorprendido en más de una ocasión. ¿Cuántos dirían, hace 10 años yo pensaba que iba a estar aquí? No, ¿verdad? Dios nos sorprende con su voluntad. Mira a la hermana Alicia, ¿quién diría? Hermano Nico y Alicia. Y cada uno de vosotros es una historia diferente. Sí, hace 14 meses yo no pensaba que estaríamos aquí en este local. ¡Qué sorpresas! ¿No? O sea, cuando nos sometemos a buscar la voluntad de Dios y no la nuestra, Dios nos va a sorprender con su voluntad. No va a ser lo que nosotros pensamos que va a ser. Yo estuve recordando a los hermanos en USA, en estos viajes, en estas predicaciones, les dije, en 1987 y 1988, cuando Noemí y yo, y David, que tenía 1 año, cuando nosotros presentamos nuestro ministerio a las iglesias de USA para que nos apoyasen y nos enviasen al país, aquí, cuando mostramos nuestra visión, ¿sabes lo que era? Establecer una iglesia en la zona de pasajes y rentería. Esa era nuestra meta, esos eran nuestros planes. Establecer una iglesia allí, y cuando llegamos empezamos a establecer una iglesia, empezamos a trabajar, no llegamos a establecer nada. Empezamos a trabajar echando folletos, miles y miles y decenas de miles de folletos en todo lo que es Trincherpe, Alfa, Puerto, Pasajes, Rentería, todo eso, saturándolo.
Y no pasó ni 1 año y medio, bueno, como mucho 2 años, cuando Dios lo cambió todo. Si no lo llega a cambiar, yo ni siquiera conocería a Michelangelo, por ejemplo, ni a ninguno de vosotros. Y ese es un cambio. Me puedo pasar el día entero contándoos cómo Dios ha ido cambiando lo que yo pensaría que iba a hacer. No, Dios hizo su voluntad. Ahora, a Dios le encanta sorprender porque Él es así. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver otro versículo rápido en Isaías. Mira cómo funciona, o por qué funciona. Isaías 55, versículo 8, dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Veis cómo va relacionado? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nuestros caminos eran establecer una iglesia en el puerto. Gracias a Dios hay una iglesia pequeña en el puerto, pero no la establecimos nosotros. Los pensamientos de Dios no son los tuyos. Si tú insistes en hacer tu voluntad, miserable serás si lo consigues. El versículo que nos leyó el hermano Miguel: pidieron carne y Dios dijo: toma carne. ¿Pero con qué? Con maldición, con muerte. Todos tenemos que decidir de quién, de la voluntad de quién quiero hacer. Y si decimos quiero hacer la voluntad de Dios, hemos de darnos cuenta que nuestra vida no va a ser como nosotros pensamos que va a ser. Y el versículo 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira cómo lo describe Dios. Dice: ¿ves la diferencia que hay entre aquí y las estrellas? Cuando ellos escribieron eso, no sé hasta qué punto conocían ellos la distancia de los cielos de las estrellas. Igual pensarían, bueno, estarán igual a, no sé, 100 kilómetros. Hoy saben, 100 kilómetros, nada. 100 kilómetros, miles de kilómetros de luz. No de Renault o Volkswagen. De luz están las estrellas. ¿Y qué dice? Mis pensamientos son más altos que los vuestros, tal como la tierra de los cielos. Lo cual quiere decir que la voluntad de Dios para ti y para mí es muchísimo más grande y mejor que la que yo pudiera tener para mí. Amén. Algunos tenemos unos planes tan grandes para nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestro empleo, nuestra jubilación, lo tenemos tan claro y nos parece tremendo. El que está en los cielos se ríe. Si supieras, tú vas a por unas meras cosas que se van a quemar. Y yo te quiero dar una herencia en los cielos si sigues mi voluntad y me dejas a mí llevar tu vida. A Dios le gusta sorprender, y Dios siempre está haciendo más de lo que tú crees. Eso he aprendido muchísimas veces, una y otra vez a lo largo de estos años. Cuando crees que Dios no está haciendo nada, mentira. Amén. Dices, ¿dónde está el Señor? Me ha abandonado. Mentira. Dios siempre está haciendo más de lo que tú y yo creemos. Amén. El otro día estaba hablando con un hermano que se llama el Dr. Carlos, que algunos le conocéis. Me decía, hace unos meses me invitaron a predicar un pastor cerca de Greenville. No le conocía.
y dice, quiero que vengas en esta fecha para una conferencia, no sé qué, de cuántos. Y yo dice, vale, pues vale, voy. Pero de pura sorpresa, ir a una iglesia, predicar y no saber realmente por qué me has invitado. Cuando llega a la iglesia, el pastor le dice, hace 38 años tú predicaste un mensaje a un grupito de jóvenes. De esos jóvenes, solamente 2, si recuerdo bien la historia, solamente 2 respondieron positivamente con poner sus vidas en manos de Dios. Y yo soy uno de ellos. 38 años hoy, fecha de hoy. Y el doctor Carlos me dijo, ¿sabes? Yo pensaría igual, ni recuerdo la reunión, pero seguro que pensé, bueno, esto igual no van igual no me han hecho, o sea, quién sabe lo que... ¿Entendéis a lo que voy? Nosotros no entendemos todo lo que Dios... No entendemos ninguna pequeñísima parte de lo que Dios está haciendo, menos aún entender todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Estas 2 cosas con la voluntad de Dios. Primero, a Dios le gusta sorprender, le encanta sorprender. Número 2, uno es que le encanta sorprender. Número 2 es, siempre está haciendo más de lo que tú crees. Ahora, si vas a la Biblia y vamos rápidamente a pensar en unos personajes bíblicos y luego vamos a ir a un pasaje en las Escrituras. Podéis ir, si queréis, a Salmo 1. Pero mientras tanto vamos a hacer memoria. Abraham, ¿te acuerdas de Abraham? ¿Recuerdas que salió de su país? ¿Recuerdas que un día le sorprende Dios diciendo, Abraham, quiero que sacrifiques a Isaac? ¿Eso fue sorpresa o no? Ya lo creo. Sorpresa. Y Abraham sale y en esos días de viaje y todo eso, Abraham no podía saber, creo yo, no podía entender. Lo único que él sabía es que me ha pedido Dios algo impensable, pero voy a hacerlo por fe porque Dios es Dios. Pero en esa historia había un hijo amado para ser sacrificado. En esa historia había un cordero sustituto para tomar el lugar de otro. En esa historia había un monte de Moriah donde debía de suceder el sacrificio. Y cientos de años más tarde, todos esos elementos y más tenían un significado precioso en la llegada de Cristo Jesús, cuando Juan el Bautista miró y dijo, he aquí el Cordero de Dios, Hijo amado, que va a morir en una cruz, en un monte. Dios siempre está haciendo mucho más de lo que tú piensas. Piensa en José. José es, por excelencia, las sorpresas. José dice a su papá, vete a buscar a tus hermanos. Y José debería pensar, uy, mis hermanos, me odian. Pero bueno, papá, voy. Va y termina ¿dónde? Termina en un pozo. Pero, sorpresa, en ese pozo no hay agua. Está en el pozo. Y ahí está, ¿qué va a pasar aquí? Sorpresa, sus hermanos le venden. Va en la caravana y le venden nuestros señores y le compra un señor y se encuentra trabajando en una mansión donde él es capataz. ¡Qué sorpresa! No estaba en su libro de deseos, pero ahí termina en una mansión con grandes responsabilidades. ¡Qué bueno es Dios! Pero quiero estar en casa, pero por lo menos mira. Pero el dueño de la mansión tenía una esposa muy mala. Y con todo el engaño y todo eso que conocemos de la historia, si te acuerdas, ¿termina dónde? Termina en una prisión. Otra sorpresa. Sorpresa, 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 sorpresa. En esa prisión, llega a una prisión y yo no sé cómo. ¿Cómo llega a una prisión donde vamos prisioneros del faraón? Dime eso. Si es entre comillas, es un miserable esclavo. ¿Desde cuándo se le mete a un esclavo en la cárcel que dice que le acusa la esposa de haberle intentado violar? ¿Desde cuándo a un esclavo se le pone en la prisión? No dura ni un segundo vivo. Va a la prisión, luego a la prisión llegan 2 señores, copero y panadero.
Y José hoy el Señor me está dando una puerta hacia el faraón, porque ellos trabajan para el faraón y tal y cual, y sabes que estaban, ¿era copero o carnicero? Sí, copero y pero bueno, entonces, pero era el panadero murió, ¿no? ¿El panadero? Sí, estoy liando con diabetes. Entonces, José dice, cuando vuelvas a faraón, por favor, no te olvides de mí. Dile que estoy aquí, inocente. Y espera a José un día, espera a José 2 días, después una semana, sorpresa, se le ha olvidado. Se le ha olvidado decir nada. O si no, el faraón le ha dicho al faraón y el faraón le dice, nada, a mí que me da, ¿qué importa? Me da ni un esclavo. 2 años. Pudriéndose en una cárcel. Y una mañana se levanta, como todas las demás, y a la noche se va a la cama, consejero de faraón. Eso se llama sorpresa. Y Dios, cuando toma el control, cuando una vida le cede el control a Dios, Dios sorprende y Dios hace mucho más de lo que tú piensas. Mira Salmo 1, versículo 3. Salmo 1, 3. El Salmo 1 es uno de los salmos más memorizados de la Biblia. De los salmos y casi del capítulo más memorizado de la Biblia, prácticamente. Mira el Salmo 1, versículo 3. Versículo tremendo. Y mira lo que describe. Lo voy a leer una vez y luego lo voy a comentar dentro del contexto y lo voy a leer otra vez. Dice, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo que describe ese versículo? Pensar un poco. ¿Qué es lo que describe el versículo 3? Podríamos decirlo de varias maneras, pero dentro del contexto del mensaje, ese versículo describe una persona en la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Describe una persona en la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, dice, primero, será como árbol. Bueno, ¿cuándo es la última vez que te compararon a un árbol? ¡Guau! ¡Qué roble eres! Menudo pino. Bueno, no es, el tema no es, pero él está creando una escena. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Este árbol está en el lugar correcto. Está donde debe de estar, al lado de agua, porque el árbol necesita agua. Y cuando vas por el sur de España, cuando ves árboles por un valle, ¿qué sabes que hay ahí? Un río. Pues seguro. Un río, un riachuelo, porque por ahí, por donde hay agua, van los árboles. Dice, este árbol está plantado junto a corrientes de agua. Si tu vida está plantada donde debe de estar, va a suceder lo que sigue. 1. Que da su fruto en su tiempo. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, no da su fruto cuando no es su tiempo, ¿verdad? Lógico, querido Watson. Pensemos, hagamos cabeza. Da su fruto en su tiempo. Un manzano no da fruto todo el año. Tiene temporadas que da fruto o que da fruta y otras que no. Quiere decir que da su fruto cuando debe. En la vida cristiana, ¿qué quiere decir eso? Hay 2 clases de fruto, por lo menos. Está el fruto del Espíritu. Ese fruto debe siempre de salir. No necesitamos tener mucha inteligencia para entender eso. Siempre debemos de amar, siempre debemos tener paz, siempre debemos tener gozo. Eso es. Pero hay otro fruto, el fruto de almas que vienen a Cristo, el fruto de hermanos discipulados que nos siguen en la vida, que aprenden de nosotros y que Dios nos usa para animarnos.
esa clase de fruto no sucede siempre. Hay tiempos en cuando dices, oye, ¿dónde está el fruto? Parece que estoy como el hámster, ¿no? En la rueda, y no llego a ninguna parte. Pero tenemos que entender que el tiempo de dar fruto, es cosa de Dios, Él sabe. Cada persona es distinta, cada persona es un mundo aparte. Pero, mira lo que sigue a continuación, dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esto es muy interesante. Su hoja no cae. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo David? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que este hermano o esta hermana que está en la voluntad de Dios da su fruto en su tiempo, está bien colocado, está donde debe de estar, pero siempre está sano. Siempre está sano. Qué bueno, ¿verdad? Tener hermanos y hermanas que siempre están fieles al Señor, siempre están ahí al pie del cañón. Siempre puedes esperar una sonrisa y un saludo. Siempre están, no quiere decir que la vida es todo flores, pero siempre tienen esa actitud con sus ojos puestos en Cristo. Su hoja no cae. ¿Por qué? Porque están en la voluntad de Dios. Y finalmente, y todo lo que hace, prosperará. ¿Qué quiere decir eso? Esto es muy importante, hermanos. Muy importante. Todo lo que hace, prosperará. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca vas a perder dinero? ¿Nunca te van a engañar? ¿Nunca vas a tropezar? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hace, prosperará. Cuando estamos en la voluntad de Dios, todo lo que hacemos vale para la eternidad. Y no se quema. Todo. ¿Quiere decir eso lavar los platos? ¿Entra dentro de todo el lavar platos? Amén. ¿Quiere decir barrer el suelo después del compañerismo el viernes? ¿Puede ser eso parte del todo prosperará? Puede ser que cuando van hermanos y usan sus vehículos o sus coches para recoger a otros hermanos para traerlos a la iglesia o llevarles al tren. Quiere decir que eso también es importante, que todo lo que hace, Dios lo ve como prosperidad. Cuando uno vive en la voluntad de Dios, todo lo que hace prospera. A ojos de Dios, no a ojos de los hombres. Nosotros apoyamos a hermanos misioneros, pagamos el alquiler de este local, tenemos dinero para dar regalos a veces a diferentes hermanos que vienen y pasan. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque algunos hermanos de la iglesia, algunas hermanas de la iglesia, están echando hormigón, están lavando platos, están bañando a ancianos, están paseando a ancianas. Todo lo que hace prosperará. Y tenemos que entender que estar en la voluntad de Dios es para todos y no va a ser nuestra voluntad. No quiero decir que te olvides de tu voluntad. Dios trabaja a través de nuestra voluntad. Pero creo que me entendéis, aquí estamos hablando de reinos. ¿Quién reina en tu corazón? ¿Tú o Dios? ¿Quién está haciendo los planes? ¿Tú o Dios? ¿Quién tiene el derecho de
de cambiar tu camino, tú o Dios. Demasiadas veces tenemos nuestros planes no escritos con lápiz en un papel, los tenemos tallados en la piedra para que no cambien nunca, porque esto es lo que yo quiero, yo voy a conseguir esto a la manera que sea, voy a hacerlo. Igual Dios está diciendo, suelta, déjame a mí, que yo sé muy bien cómo guiarte. Soy tu creador y soy tu redentor, y yo sé muy bien por dónde debes de ir. Yo digo gracias a Dios, menos mal que Dios no me ha dejado prosperar en la mayoría de las cosas que yo he querido hacer. ¿Por qué? Pues porque no era en su voluntad. Versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué tenemos en el versículo 1? Un gran negativo. Hoy en día nos predican, entre comillas, en la tele, en la radio, en los libros, en las escuelas, en todos sitios nos dicen, no haya prohibiciones, deja de negativos, todo debe ser positivo, hay que aprender a ser positivo. Dios no hace eso. Dios arranca el libro de Salmos. No. Bienaventurado el que diga no, no voy a caminar con estos, no voy a escuchar a ese, no voy a ver eso, no voy a estar aquí, no voy a hacer eso. No. ¿Por qué arranca el libro de Salmos así? Porque no puedes llegar al versículo 3 sin aprender a decir no. Amén. Y algunos de nosotros tenemos muchos problemas en decir no a nuestra carne y a nuestros deseos y a nuestros planes, porque los queremos, los amamos, nos agarramos a ellos y no vamos a ceder. Decimos no, pero sí, a Dios, no a nuestra voluntad. Y el primer versículo dice, bienaventurado el creyente que aprende a decir no. ¿Para qué? Para luego decir sí. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué hace la persona que llega al versículo 3? Aprende a decir no. Y luego, sí, Señor, lo que tú quieras. Amén. Todo lo que tú quieras. Y además lo hago con ganas. Señor, digo no con ganas a lo que es mi voluntad, a lo que es mi carne, a lo que es mis deseos, lo que es mis planes, lo que son todo lo que yo tengo por delante que quiero. Digo no. ¿Sabes qué? Señor, quiero lo tuyo. ¿Qué quieres? Aprender a decir no y aprender a decir sí. ¿Qué lecciones? Más sencillas, por un lado, pero qué difícil por otro. Yo diría que todos aquí tenemos alguna área en este momento en el que nos cuesta decir no. Y tenemos también algún lugar, alguna área de nuestra vida que nos cuesta decir, vale, Señor, si tú lo quieres, vale, dame gozo, gracia, voy adelante. ¿Qué dice el salmista? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En una conferencia que estuve, maravillosa, de una tremendísima iglesia, que envió el año pasado un equipo aquí, de 24 hermanos. Comenté esto en la conferencia y así por azar, o sea, así de golpe, de repente dije, ¿qué clase de helado te gusta? ¿A que todos tenéis un helado que os gusta? ¿Sí? Cuando vais al boulevard o tenéis uno normalmente. ¿Y cómo comes el helado que te gusta? Bueno, esa respuesta puede ser diferente. Algunos, y algunos, que dure mucho. O sea, pero ¿sabes lo que es tener tu favorito?
tu sabor preferido. Te deleitas en ese helado. El salmista dijo, me deleito en la Biblia como me deleito en la miel. Dice en algunos sitios, la Biblia es más dulce que la miel. Y yo dije, hermanos, a mí me encanta la miel. Digo, una compañera del ministerio, digo, no puede ni ver miel. La hermana María Esther, si sabéis, es alérgica a la miel. Y como toque miel su labio, yo al hospital irá seguramente. Pero a mí me encanta la miel. Me encanta. Y lo comenté. Durante toda la semana los hermanos me traían miel. Me traían botecitos de miel. Toma, ¿te gusta miel? Y me traje un montón en la maleta. Y TSA, que es la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, me abrió la maleta y me dejó una nota ahí diciendo, hemos abierto porque teníamos que investigar unas cosas y tal y cual. Y yo dije, ya sé lo que investigaron, porque estaba lleno de botes de miel. Y seguro que pensaron que eran líquidos para quién sabe qué, hacer alguna bomba o algo, no sé. Pero no se fiaron y a mí me encanta la miel. Pero ¿a cuántos de nosotros nos encanta la palabra? ¿A cuántos de nosotros decimos, qué bien, esta tarde tengo un tiempo libre, voy a poder leer? Es una cosa tener un programa y leer la Biblia en un año, eso es bueno. Está bien. Pero si tú lees la Biblia en un año simplemente porque quieres leer la Biblia en un año y quieres, te lo has propuesto y lo vas a hacer. Y luego algunos días vas a leer, es que tengo que leer porque es que si no, no... Está bien, mejor que no leer. Pero es mucho mejor leer la Biblia. Porque tu alma recibe lo que necesitas. No solo de pan vivirá el hombre. Y nuestras almas necesitan. Y sabes, en la palabra de Dios está el menú completo. Algunos de vosotros, quiero que penséis en esto fuerte, en serio. Y quiero que elevéis vuestra manera de ver la palabra de Dios. Esto no es un montón de palabras en papel blanco para metérmelo así como información. Algunos leen la Biblia así. ¿Y saben lo que pasa? No cambia su vida nada. Conocen la Biblia de pe a pa, al revés, en espejo, pero su vida es la misma de siempre. Pero hay otros que cogen la palabra de Dios y como bien la disfrutan. Y Señor, gracias, qué bueno es esto. Ayúdame a conocerte mejor. Y esas vidas cambian. Y sabes qué, como muchas otras cosas, cuando te empieza a gustar, crece el apetito para la miel de la palabra de Dios. ¿De quién es la voluntad que tú quieres seguir? Quizás hay algunos que trabajan demasiado, porque tu Dios es tu trabajo. A otros no, algunos trabajan mucho porque hace falta que lo hagan, pues por la situación que sea. El trabajo no es malo. Pero cuando la voluntad de nuestra vida es trabajar, porque quiero esto, en el futuro, aunque sea para mis hijos, ¿de quién es la voluntad que estás siguiendo? ¿Dios te ha creado para que hagas eso? ¿O te ha creado para que le conozcas a Él? Y le dejes sorprenderte. Y dejes que Él haga cosas en tu vida que ni se te ocurren en los sueños. Dice que los sueños sacan cosas. ¿De quién queremos vivir? ¿De qué voluntad queremos? Que el Señor nos ayude. Es muy importante. Niños, jóvenes, los chicos,
¿Qué ataques llegan de los lados? Haz esto, haz esto, haz esto, mereces esto, quieres esto, necesitas esto. Tienes que hacer esto y tienes que estudiar esto. Si no, no vas a prosperar. Mentira. 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 Dios dice, el que se deleita en su palabra, prosperará. Y al final, nuestra vida se distingue por a quién voy a creer. ¿A Dios o a los demás? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Gracias, Señor, te damos por este momento.